Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos una vez más aquí a De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia? Buenas tardes. Bueno, retomamos el programa anterior, volvemos con Stanislaus Sachs para seguir hablando de este matemático que dejamos un poco en suspenso, porque la vida y la obra es un poco más larga de lo habitual, a lo que suelen ser otras entregas, así que la hemos dividido en dos y ahora Amelia nos cuenta en esta segunda parte pues el resto de esas cosas que se habían quedado en el tintero. Pues sí, en efecto, Stanislaus Sachs va a ser un matemático judío polaco que destaca por sus contribuciones en funciones reales. Él concretamente va a trabajar en diferenciación y en propiedades de integrales de Denjoy y Perron, influyendo considerablemente en el desarrollo del análisis real en Polonia, debido sobre todo, pero no únicamente a que tiene dos libros bastante fundacionales, ¿no? Un libro de teoría de integrales de 1933 y un libro de funciones analíticas de 1938, en colaboración con Anthony Sigmund. Como se fijan, las fechas son muy cercanas entre sí, y es que Stanislaus Sachs va a vivir entre 1897 y 1942. Su vida va a quedar sesgada, siendo él bastante joven y en principio con mucha producción por delante. Él estudia en una escuela polaca llevada por polacos, lo cual no era muy fácil porque en aquel momento Polonia está dominada por los rusos y eso ellos no lo dejan. Pero por suerte él va a ir hilando una serie de oportunidades, estudia en una escuela, como ya decía, llevada por polacos. Eso lo engancha con que para cuando entra en la universidad, las universidades polacas se vuelven a refundar al estar ya solamente bajo dominio alemán, y además él va a tener la suerte de poder unirse a un grupo de matemáticos que estaba trabajando en Polonia en aquel momento, conocido como, por ejemplo, el café escocés. Son una serie de matemáticos, muchos de ellos judíos, por ejemplo, Hugo Steinhaus, Stanislaw Lam, Julius Schauder, Mark Kac, había otros también muy famosos, Banach, Mazur. Pero, como comentábamos en el programa anterior, vemos una representación matemática, o sea, una representación de judíos en esta escuela muy poderosa. Son unos matemáticos que van a estar en la cresta de la ola, y Stanislaus Sachs va a estar con ellos, entre otras cosas porque van a estar estudiando, por ejemplo, topología. Topología es una rama que ha surgido muy recientemente. Un montón de análisis relacionado con esa topología, que va a ser, por ejemplo, donde están los libros de Stanislaus Sachs. Y él, bueno, pues una vez que acaba la universidad, se va a poner a trabajar en esto, y también hay que tener en cuenta, bueno, que él, como polaco, va a luchar un poco por la independencia de Polonia. Él va a ganar varias medallas por haber estado involucrado en diversas guerras, por ejemplo, la cinta silesiana de Valencia y Mérito, la Cruz del Valor, la medalla de la Independencia. Y bueno, cuando él termina la universidad, cuando termina la guerra, vuelve a la universidad en 1941, en 1921, va a estudiar, va a empezar a publicar artículos como, por ejemplo, sobre la equivalencia de dos teoremas de teoría de conjuntos, otra rama que también va a trabajar él en teoría de conjuntos. Va a publicar sobre todo en la Fundamenta Mathematicae, que es una revista recién creada en Polonia y será un pilar fundamental para la escuela polaca, no solamente de teoría de conjuntos, pero sí muy, muy concentrada en esta rama. Y bueno, más o menos eso comentábamos en el programa anterior, y veíamos pues que en 1921 se hace ayudante de la Universidad Técnica de Varsovia, y al año siguiente, y ya con el doctorado recién pasado, comienza a enseñar en la Universidad Técnica de Varsovia. Primero como asistente y únicamente allí, y después ya a partir de 1926 enseña también en la Universidad de Varsovia. Ambos puestos los mantiene hasta 1939. Hay que tener en cuenta que en el 26 es cuando adquiere la habilitación como profesor, que es lo que le va a permitir ya dar el salto a la Universidad Técnica de Varsovia. Perdón, a la Universidad de Varsovia tal cual. A esto se suma una serie de viajes al extranjero que va a llevar a cabo. El más largo de ellos va a ser a Estados Unidos, a obtener una beca Rockefeller para el curso 1931-32. Y él la va a pasar en la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island.
la estancia que lleva a cabo allí va a dar lugar a una serie de colaboración, a una colaboración con Tamarkin en un artículo conjunto de bastante calado. Además, él va a estar en el Congreso de Polonia, en el Congreso de Zurich, y bueno, hemos hablado de publicaciones previas. En conjunto, él tiene más de 50 publicaciones. Sachs se centra sobre todo en teoría de funciones, de variable real y de variable compleja, en teoría de integrales y en análisis funcional. Y de entre todas sus obras va a destacar pues, la de Banach con 1930, siendo editada por Sachs y escrita por Banach, titulada Teoría de operaciones lineales, donde nace formalmente el concepto de espacio de Banach y, por supuesto, el Teoría de la integral de 1937, que es una de las exposiciones más completas y profundas sobre integración y medida del siglo XX. Y eso que sale en 1937. No me refiero en el siglo XX hasta el momento, sino en el siglo XX en general. Este texto recibe un premio de la Academia Polaca de las Ciencias el mismo año que sale. Y bueno, con respecto a resultados no mencionados previamente, cabe tener en cuenta el teorema de Vitali Hans Sachs, que no es que se demuestre en colaboraciones simultáneas ni en 3 pruebas paralelas, sino que es que cada matemático hace una parte. Vitali obtiene resultados iniciales, dando versiones limitadas. Hans, que por cierto también es un matemático judío, lo amplía, y Sachs da la forma final completa y rigurosa. Y aquí merece la pena hacer una parte porque hay una característica clave del trabajo de Sachs que mencionamos aquí, que es el rigor. Él es muy riguroso, algo que hace falta, algo que hace famoso su libro y algo que hace falta en aquel momento, donde el rigor en las matemáticas no era lo que es ahora, las cosas eran un poquito más informales. Además, su estilo era muy sistemático. Presenta los resultados de las teorías que está analizando siguiendo un orden, una estructura que lo une todo en un texto coherente. Por otro lado, estudia casos, lo que se llaman casos patológicos o raros, es decir, casos que no pertenecen al conjunto general, sino que cumplen una característica extrema. Por ejemplo, cuando estamos hablando de casos patológicos en conjunto, se puede hablar, por ejemplo, del conjunto vacío, del conjunto completo, no los subconjuntos que se puedan trabajar sobre un conjunto. En eso estaríamos pensando. Estira además los resultados para ver hasta dónde son ciertos. Y bueno, esto va a ser característico de la escuela polaca, pero Sachs lo pone muy de manifiesto. Otros resultados famosos a su nombre van a ser el teorema de Denjoy-Luzin-Sachs y el teorema de Denjoy-Young-Sachs. De hecho, Sachs trabaja en propiedades de las integrales de Denjoy-Perron. Por ejemplo, Sachs se cruza con ella al estudiar distintas nociones de integrales cuando coinciden, hasta donde se pueden generalizar. Las integrales de Denjoy-Perron son una generalización de la de Lebesgue. Se aplica a funciones de Lebesgue, a funciones que Lebesgue no abarca por ser demasiado difíciles. Por tanto, es una herramienta muy potente, una herramienta fundamental. Con este currículum lo normal es que la universidad polaca se lo estuvieran rifando, pero no es así. En principio había motivos económicos para rechazar su ascenso, pero la realidad es que ser judío y tener lazos con el Partido Socialista Polaco y otras organizaciones de izquierda fueron los motivos que impidieron su contratación. Ciertamente, en 2 ocasiones se convierte, al menos parece ser, Sachs a una rama del cristianismo intentando que no lo excluyan, pero sin éxito. En torno a 1920 se hace católico y en 1925 protestante. Además, en torno a 1930 se casa con Sofía Korzeniowska, con quien además va a tener un hijo que se llama Marek. Y bueno, en 1932 en la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales de la Universidad de Baltoi de Vilna intentan, por ejemplo, concederle una cátedra de matemáticas. Mandan 3 veces la solicitud. Sachs va a contar con un respaldo grande dentro del profesorado, pero después de varias evasivas el ministerio acaba por reorganizar las plazas y eliminan la cátedra que le hubiera tocado. Y a pesar de que la universidad informa en repetidas ocasiones de que con la nueva estructura los profesores no tienen tiempo para dar todas las clases, no van a contratar a Sachs. En febrero del 36, la Universidad de Varsovia propone a Sachs para cubrir una jubilación. Como no hay respuesta, unos meses después, Sachs se retira podríamos decir, de la bolsa de trabajo, ¿no?
para que la plaza no siga vacante y la puedan cubrir con otro matemático. Y en 1938 la Universidad de Baltoy vuelve a la carga, sacrifica una plaza de geología física para que Sachs cubra la de matemática, una cosa como del tipo, no tenemos presupuesto para todo, pues quitamos una plaza de aquí y la ponemos allí. La petición queda sin respuesta y, bueno, no va a ser el único caso. Muy pocos, creo que realmente solamente 2 matemáticos relevantes judíos llegan a ocupar cátedra en esta época, Steinhaus y Kuratowski, a pesar de la alta proporción de matemáticos judíos en el cómputo global. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, movilizan a Sachs en calidad de teniente suboficial de reserva, participa en la campaña de septiembre y en la retirada acaba llegando a Lvov, donde pasa cerca de 2 años. Recordemos que a Polonia le entran los alemanes por la izquierda y los soviéticos por la derecha, entonces van a estar totalmente divididos y sometidos en muy poco tiempo. La ciudad va a capitular ante la Unión Soviética el 22 de septiembre, la ciudad donde estaba Sachs, y 3 semanas después del estallido de la guerra, de la invasión alemana, los soviéticos van a entrar un poquito después, pues nos vamos a encontrar en esa. La ocupación soviética de Polonia trae consigo una serie de purgas en las universidades y de reestructuraciones. Sachs va a trabajar 2 años en esta nueva universidad de Lviv a las órdenes de Banach y tomando parte en las reuniones del Café Escocés. Estas reuniones ya no son como las originales, en las que están todos estos matemáticos que mencionábamos antes, sino que la situación está mucho más controlada. Los soviéticos no favorecen las reuniones informales de este tipo. Aún así, aunque llegue un poco para ver cómo se desintegra el Café Escocés como escuela de pensamiento, Stanislaw Sachs llega y va a estar allí 2 años. Casi Banach y Mazur son los que se quedan, pero Steinhaus, por ejemplo, se tiene que ocultar para sobrevivir. Ulam se va a ir a Estados Unidos en el 38, igual que Kak. Schauder muere asesinado a manos de los nazis en el 43 cuando consiguen arrestarlo después de haber quedado atrapado en territorio ocupado por los nazis antes que Sachs. En fin, que no era una situación ideal. Sachs va a pasar el periodo en Lviv, pero no va a publicar nada, lo cual es esperable teniendo en cuenta la situación, pero sí que trabaja en la nueva universidad, como comentábamos antes. Pero claro, llega 1941, los alemanes se lanzan a la invasión de la Unión Soviética, la Operación Barbarroja, y Sachs se ve en territorio controlado por los nazis. Decide entonces volver a Varsovia, donde se une a la resistencia, y una vez que llega allí la Gestapo tarda muy poco en arrestarlo en una de sus redadas y ejecutarlo en noviembre de 1942. Se tuvo que trasladar al gueto y durante las deportaciones masivas muere, o bien lo fusilan sobre la marcha, o bien muere en un campo. Eso no está muy claro. Bueno, pues así cierra el capítulo de este matemático de origen judío con esta segunda parte que Amelia Muñoz García nos trae sobre Stanislaw Sachs aquí en Radio Sefarad en este programa en el que les esperamos dentro de 2 semanas. Gracias, Amelia. Gracias a ustedes.